A partir de hoy, esta casa es nuestra. Todos los demás, por favor, vayan, dijo lo inesperado. Los parientes que la visitaron fueron solo unos pocos días después de que Bradley falleciera. 9 de ellos aparecieron de la nada en nuestra casa, reclamando que era suya. Simplemente me reí de esto, ellos no sabían nada, me miraron con sospecha y exigieron una explicación. ¿No saben que, en realidad, esta casa ya es mía? Les desafié y revelé el deseo que Bradley me había confiado. Al oír esto, quedaron conmocionados, sus rostros palideciendo. Yo, Hazel Thompson, tengo 52 años y trabajo en la cocina de un establecimiento de comidas. Hazel, ¿puedes hacer horas extras hoy? No, jefe. Ya le he dicho que no puedo. Así es, su esposo aún está hospitalizado, así que deberíamos haber pedido a alguien más que cubriera hasta que él regrese. Mis disculpas, Hazel. Puedes irte a casa a tiempo sin ningún problema. Nuestro restaurante es un popular restaurante chino en la ciudad, conocido por su relación calidad-precio y querido por la gente. Los platos ofrecen gran valor, por lo que estamos ocupados con muchos clientes todos los días. Antes no me molestaba hacer horas extras, pero últimamente, desde que mi esposo Bradley ha estado sufriendo de un cáncer severo y viviendo en el hospital, he estado saliendo del trabajo a tiempo. Él es 2 años mayor que yo y hemos estado casados por 30 años, pero es la primera vez que tiene una enfermedad tan grave. El cáncer, detectado durante un chequeo de salud, ya se había metastatizado a varios lugares y su fuerza física comenzó a decaer rápidamente después de recibir la noticia. Es una lástima, quedarse en casa todo el tiempo y trabajar desde casa hizo que mi fuerza disminuyera. Él era coordinador de interiores y trabajaba freelance desde casa, pudiendo completar su trabajo solo con una PC. Gracias a él, pude evitar hacer las tareas domésticas y trabajar libremente todo el día. Sin embargo, desde que él cayó enfermo, pedí consideración en el trabajo y ajusté mis horarios laborales. Empiezo temprano en la mañana y me voy temprano cuando la tienda comienza a ponerse ocupada. Quiero proporcionarle el mayor cuidado posible y he pedido a quienes me rodean que lo permitan. Todos, lamento causar siempre problemas. ¿Qué estás diciendo? No seas tan sombría, preocuparás a tu esposo. Simplemente actúa alegre y cuídalo bien. No te preocupes, el gerente se encargará de todo si algo pasa, ¿quién crees que somos? Mis colegas se rieron bromeando. Cuando pregunté, todos aceptaron sin quejas. Además, incluso sugirieron que me fuera temprano. El gerente estaba preocupado por mi pérdida financiera y ajustó los turnos para crear el horario de trabajo actual. Estoy agradecida de poder trabajar en un lugar tan maravilloso. Cuando regresen los días de paz, tengo la intención de corresponder adecuadamente. Pensando esto, expresé mi gratitud a mis colegas y firmé el libro de asistencia que preparé rápidamente y me apresuré al hospital. Ah, debe ser la señora Thompson. El doctor acaba de llegar y está hablando con su esposo. Cuando llegué al hospital, una enfermera me notó y me saludó calurosamente. Tras sus palabras, me apresuré a la habitación del hospital y entré, donde Bradley estaba hablando con el doctor. Su esposa ha llegado. Ah, terminó el trabajo. Gracias por su arduo trabajo. Bradley es mayor que yo. Originalmente tenía un rostro juvenil y a menudo la gente pensaba que yo era la mayor, pero desde su diagnóstico de cáncer, parece haber envejecido rápidamente. Ahora podría parecer mayor que su edad real. Su rostro ahora está delgado, carece de la vitalidad que tenía antes y su sonrisa es débil. No me derrotará la enfermedad, dijo inicialmente con una sonrisa, pero el cuerpo es honesto. Contrario a su bravata, está debilitándose día a día. Solo estaba explicando los detalles de la condición de su esposo. ¿Cómo está mi esposo, doctor? Por favor, déjeme compartir el resto. Justo cuando iba a obtener información del doctor, Bradley interrumpió de repente. En ese momento, una sensación ominosa recorrió mi mente.
El doctor pareció percibir algo también y salió silenciosamente de la habitación con un asentimiento. Hey, Hazel, ¿cuánto tiempo hemos pasado juntos desde que nos casamos? Bradley de repente dijo mientras miraba por la ventana, preocupado por su condición. Respondí vacilante, 30 años. 30 años, pareció largo, pero al mirar atrás fue como un momento. Deténlo, suena como si dijeras que casi es el final, tal vez otro semestre. Bradley murmuró mientras rememoraba sus palabras, sonaban como si hubiera aceptado el final de su vida. Intenté detenerlo apresuradamente, pero él comenzó a hablar sobre mí, evitando mi mirada. Solo aguanta otros 6 meses, en serio, podría ser incluso antes. Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Bradley sonrió ligeramente mientras miraba hacia abajo. En el momento en que escuché sus palabras, mis peores temores parecían convertirse en realidad y las lágrimas comenzaron a caer. Lo siento por hacerte sentir triste. Prometí cuando nos casamos que nunca te haría sentir así. Bradley notó mis lágrimas, se rió incómodo y las limpió suavemente. Las lágrimas se formaron también en sus ojos y al ver esto, lloré aún más fuerte. Con una voz temblorosa, no pude dejar de llorar. Necesitaré disculparme con tus padres cuando llegue allí. Lo siento mucho por hacer sentir triste a su hija. Deténlo. Una vez que él se haya ido, estaré sola el resto de mi vida. Solíamos reír y hablar sobre permanecer juntos hasta el último momento. Cuando Bradley habló como si hubiera perdido toda esperanza de vivir, no pude ocultar mi enojo. No hables como si todo estuviera decidido. No digas cosas tan tristes. Hazel, nada está decidido aún. La ciencia médica avanza cada día. Además, si miramos otros hospitales, aún podría haber otras posibilidades. Voy a partir, dijo. Cuando grité, incapaz de aceptar la realidad, él me sostuvo suavemente la mano y continuó tranquilamente. Pronto dejaré este mundo. No, odio absolutamente esa idea. Antes de irme, quiero hacer todo lo que he querido hacer. Quiero atesorar cada momento contigo hasta el final. Con eso, Bradley comenzó a hablar sobre sus planes para los próximos días. No quiero pasar mi tiempo restante en el hospital. Quiero ir a casa contigo. Hazel, sé que estás ocupada con el trabajo, pero ¿podrías tomarte unos días libres? Quiero hacer el viaje que habíamos planeado antes. Quiero cumplir todos tus deseos, así que por favor. Bradley dijo. Al ver sus palabras y su postura, me di cuenta dolorosamente de que esto no era solo un sueño, sino realidad. Sentí que ya no había más esperanza. Aceptando ese hecho, respeté sus deseos y, conteniendo mis lágrimas, comuniqué sus intenciones a su doctor. El doctor respetó nuestra decisión y organizó prontamente su alta. Por seguridad, se realizaron pruebas adicionales y pudo salir del hospital al día siguiente. Así, Bradley pasó sus últimos días en este hospital. Bradley, he venido a visitarte. Hey, ¿cómo te sientes? ¿Listo para ir al otro mundo? Solo bromeaba. Hazel, tú también estás aquí. Pensé que solo eras Bradley. Lo siento. Como teníamos algo de tiempo antes de la cena, decidí quedarme en la habitación el mayor tiempo posible para estar con él. De repente, la madre de Bradley y su hermano Marcus, junto con la esposa de Marcus, Rita, vinieron de visita. Hacía tiempo que no los veía. Marcus, hermano de Bradley, tiene 55 años y trabaja en construcción, pero a menudo se ausenta del trabajo y no tiene posición. A su edad, simplemente pasa los días sin propósito. Su esposa, Rita, tiene 34 años y es hermosa, pero su expresión es severa y su habla es áspera. Su actitud dominante es notablemente diferente al comportamiento habitual hacia los demás y, por alguna razón, me llama la atención. A pesar de tener 74 años, su madre es muy juvenil y llena de energía. Sin embargo, su codicia es claramente visible en su rostro.
Ama a Marcus de manera anormal y desprecia a Bradley. Realmente desprecio a la familia de Bradley. Marcus siempre hace bromas insensibles y Rita probablemente también me odia. Desde la primera vez que nos conocimos, me consideró una enemiga y nunca pierde la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos. Mi suegra no nos trata como humanos y nos irrita constantemente. Ve a Brad tristemente, no como un hijo, sino como un árbol de dinero. Hace demandas financieras. Tan pronto como nos encontramos, Marcus dice: «Tienes una familia grande, ¿no? Ustedes dos no tienen hijos y ambos ganan, así que deben tener cierto margen financiero. ¿Podrían darnos un poco de apoyo?». Este tipo de demandas monetarias se ha convertido en una norma. La familia de Marcus, incluida su madre, es una familia de 9. Después de que su esposa anterior huyó, se volvió a casar y, teniendo 4 hijos, tiene 2 hijos con Rita. Las finanzas del hogar son extremadamente ajustadas, no pueden vivir solo con sus ingresos y siempre nos piden ayuda financiera. ¿Qué pasa con la multitud? ¿Qué actitud? ¿No es frío tratar así a tu propia madre? Bradley, cuida mejor a tu mamá. Ella ha estado muy sola desde que tu padre murió. De hecho, el comportamiento extraño de su madre comenzó después de la muerte de su esposo. Él era una persona estricta y racional. Cuando estaba vivo, no actuaba como lo hace ahora. Toda la familia estaba unida y pasaba tiempo juntos de manera armoniosa, pero después de su muerte, fue como si todos los límites se levantaran y ella cambiara por completo. Anteriormente, el padre de Bradley la animaba a ser considerada con nosotros, pero ahora parece que no tiene razón para aceptarme. Comenzó a hablar de dinero todo el tiempo. Con Bradley, Marcus había huido anteriormente con otra mujer y durante ese tiempo fue repudiado por su propio padre. Después de la muerte de mi suegro, el repudio fue levantado y regresó a casa con su nueva esposa, Rita. Esta ciudad apoya la crianza de los hijos, pero criar a 6 hijos requiere una considerable fortaleza económica, lo cual es un desafío. Bradley siempre se sorprendió por sus ideas poco realistas. Este mes es financieramente difícil de nuevo. ¿Podrían darnos un poco de apoyo? ¿Qué? Por favor, detente. Bradley ya está luchando tanto. ¿Qué estás pensando? Por favor, cállate. Esto es un asunto familiar. Así es, furiosa por el comportamiento irracional de mis suegros, no pude evitar gritar. Sin embargo, Marcus lo descartó fácilmente. Al lado de él, Rita se rió burlonamente, agitando la mano como si ahuyentara a un perro. Lo siento, pero realmente no podemos darte dinero. Oh, eso es problemático. Pensé que encontrarían algo. Por eso vine hasta aquí. Ah, qué hijo inútil, murmuró mi suegra en voz baja, refunfuñando. Estoy llegando a mi límite con el comportamiento irrazonable de estos 3. ¿Cuál es la situación específica? ¿Cómo progresa el cáncer y cuáles son las perspectivas de alta? Claramente, no estaba preocupada debido a su naturaleza codiciosa, probablemente tenía algunos planes egoístas en mente. Él tiene 6 meses de vida, planea ser dado de alta mañana y pasar sus últimos días en casa. ¿Es así? En cuanto escucharon estas palabras, sus ojos se iluminaron. Lejos de estar sorprendidos, sus rostros se llenaron de alegría, lo cual era increíble. Su desagradable comportamiento me hizo sentir náuseas. Luego vendrán a recogerlo en coche cuando sea dado de alta. ¿No puede caminar de regreso? ¿Hay necesidad de eso? Mientras Bradley respondía calmadamente, su madre y los demás hablaban emocionadamente. Incapaz de soportar la escena por más tiempo, los eché con fuerza de la habitación del hospital. ¿Qué están haciendo?, gritaron. Por favor, vayan a casa. Me encargaré yo mismo de los preparativos para el alta y no necesitamos su presencia. Nunca quiero verlos de nuevo. Mientras mis suegros intentaban discutir, los descarté rápidamente, cerré la puerta de golpe y la bloqueé con llave.
Inmediatamente expliqué la situación al personal del hospital y pedí a las enfermeras que prohibieran las visitas de cualquier persona excepto de mí, para asegurarme de que mis suegros no pudieran contactar a Bradley. Lo siento, Hazel. Te he causado problemas. ¿Por qué no les enfrentas? Te ridiculizan y te usan, le presioné, mi enojo aumentando. ¿Por qué deberían vivir personas tan indignas tranquilamente mientras alguien como Bradley debe sufrir? Podría parecer irracional, pero sentí que no podía soportarlo a menos que descargara mi enojo sobre alguien. Aún amaba profundamente a Bradley y no quería aceptar que él se iría. No quería confrontarlos y sobrecargarme, así que me alegré de que hablaras claramente. Claro, Hazel. Por eso tengo una petición para ti. Una petición. Bradley entonces me confió una tarea significativa. Fue tan inesperado que no pude ocultar mi sorpresa en el momento, pero él estaba completamente serio, con una expresión grave. Enfatizó. Por favor, esta es mi primera y última petición. Entendido, prometí cumplirla. Después de ese intercambio, tomé posesión de un objeto específico de Bradley y me fui a casa por el día siguiente. Antes de que llegaran mis suegros, ayudé rápidamente a Bradley a ser dado de alta del hospital. Regresamos a casa, pero había un miedo persistente de que su familia podría aparecer pronto decidida a proteger a Bradley de ellos. Decidí alterar ligeramente su deseo. Eventualmente, en lugar de quedarnos en nuestra casa, le pregunté a un conocido si podíamos vivir en su villa por un tiempo. Es triste dejar nuestra casa, pero mientras estés conmigo, cualquier lugar es hogar. Bradley sonrió tímidamente ante eso y no pude evitar sonrojarme. Después de explicar la situación en el trabajo, tomé una larga licencia. Mi deseo era estar al lado de Bradley hasta sus últimos momentos. Con la ayuda de amigos, Bradley pasó sus días finales en silencio y su final llegó pacíficamente. 6 meses después, falleció silenciosamente. En el funeral, vi a mis suegros por primera vez en mucho tiempo. Estaba alerta esperando que dijeran algo, pero en lugar de mostrar tristeza, simplemente me miraron y sonrieron con suficiencia. En el momento en que vi sus sonrisas desagradables, sentí un escalofrío. Me pregunté qué podría significar esto. Pronto llegué a entender el significado detrás de sus risas. Después del funeral, mientras ordenaba las pertenencias de Bradley en casa, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, estaban mi suegra y Marcus, cargados con numerosas bolsas. Finalmente te encontramos, dije. ¿Has oído que has vuelto? Preguntó mientras intentaba entrar en la casa quejándose. Me mantuve firmemente en la puerta, bloqueando su entrada. ¿Para qué son esas bolsas? Pregunté. ¿Qué estás pensando? Detrás de Marcus, toda su familia estaba presente. Era una situación confusa, pero entrar en pánico jugaría directamente a su favor. Claramente, habían ideado algún plan y habían venido a nuestra casa con él. Enfrentándolos firmemente, mantuve mi posición. Entonces, mi suegra, con una risa burlona, dijo algo sorprendente. A partir de hoy, esta casa es nuestra. Tienes que irte. Al oír sus palabras, me quedé perpleja. Mis suegros, todos los 9, habían planeado audazmente apoderarse de nuestra casa como si fuera suya. Ante su audacia inimaginable, al principio quedé sin habla y en silencio. Las pertenencias de mi hijo naturalmente pertenecen a su familia de sangre, ¿no es así? Él nos dejó este testamento, dijo mi suegra, mostrándome el testamento mientras se reía. Sin embargo, al oír sus palabras, no pude evitar reírme, abrumada por el absurdo de sus acciones. ¡Qué tan gracioso! Mi reacción parecía irritarlos. Rita asomó la cabeza por detrás, Marcus me miraba enfadado, limpiando las lágrimas de mi risa. Enfrenté sus miradas descontentas y les di una verdad impactante. ¿No saben que, en realidad, esta casa ya es mía? ¿Qué? Dijo mi suegra. ¿Qué? Repitió Marcus.
Mi declaración los dejó perplejos y atónitos. Sus expresiones desconcertadas provocaron otra ola de risas de mi parte, pero recomponiéndome, fui a buscar algunos documentos importantes de otra habitación para entregar noticias aún más sorprendentes. Como pueden ver, ahora soy oficialmente la dueña de esta casa. Bradley ya me había transferido la propiedad mientras aún vivía. ¿De qué estás hablando?, exclamó mi suegra, con los ojos bien abiertos de sorpresa. Rápidamente arrebató los documentos de mí y los examinó de cerca junto con Marcus. Es verdad, se ha cambiado a su nombre, murmuraron sorprendidos. El documento era oficial y la propiedad era indiscutiblemente mía, ya que mi reclamo estaba claramente probado. Marcus y Rita alzaron la voz en protesta. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es que Bradley ya no conoce la casa? Sin inmutarme por sus gritos, continué calmadamente. Él quería cambiar la propiedad a mi nombre antes de su alta. Pensó que sería más útil para el futuro si la transfería a mi nombre mientras aún vivía. En este punto, mi suegra interrumpió, empujándome una copia del testamento. Esto no puede ser. Mira, aquí está un testamento que él escribió. El documento que ella mostró estaba efectivamente escrito a mano por Bradley, pero no tenía sellos ni firmas. Era simplemente un documento y no funcionaba como un testamento legal, lo cual parecía que no entendían. Su ignorancia solo me dejó exasperada y suspiré profundamente. Sin embargo, por mucho que lo explicara, era poco probable que aceptaran la verdad. Anticipando los próximos desarrollos, les pedí que esperaran un poco y llamé a un abogado para asistencia legal. Aprecio tu ayuda, lo siento, pero su familia ha venido por el testamento. ¿Podrías venir urgentemente? Gracias, dije mientras comenzaba la llamada. Marcus me miró sospechosamente. ¿A quién estás contactando? No le ofrecí una explicación detallada, pero lo insté a que entrara primero. Senté a mi suegra y a Marcus en la sala de estar y les dije a los niños que podían jugar libremente en la habitación. Pronto, sonó el timbre de la casa y fui a la entrada para saludar al visitante. Luego acompañé a la persona con la que hablaba por teléfono a la sala de estar. Lamento la demora. Cuando el hombre de traje entró en la habitación, Marcus y los demás se volvieron más cautelosos y lo miraron con hostilidad. Lo siento por la inconveniencia. Este es el señor Russell, el abogado que nos ha estado ayudando con los asuntos de Bradley. Russell, llamé. Te llamé porque mi suegra trajo un testamento. Al conocer la identidad de Russell, mi suegra exclamó sorprendida. Me había conocido con él a través de un amigo del dueño de la villa que estábamos alquilando y él había sido informado del asunto. Aunque era joven, de 30 años, lo que inicialmente hizo que Bradley y yo nos sintiéramos incómodos, tenía una reputación entre sus amigos por su pensamiento rápido y su manejo especialmente fuerte de disputas familiares. Después de una reunión cara a cara, confiamos completamente en él. Bradley y yo le explicamos toda la situación respecto a la herencia y los problemas familiares a Russell y lo contratamos formalmente como nuestro abogado. Mis suegros parecían completamente ignorantes de que Bradley había contratado a un abogado. Parecían asombrados, como si no hubieran sido informados en absoluto. Marcus y los demás también estaban con los ojos abiertos y sin palabras. Permítanme reintroducirme. Soy Russell. Estoy aquí a petición de Bradley. Estaré grabando esta conversación como evidencia legal. A diferencia de Marcus, que vestía de manera llamativa, Russell tenía una apariencia sencilla con cabello corto y negro y gafas limpias y directas. Mi suegra parecía olvidar por qué vino a la casa al verse intimidada por la presencia de Russell. Russell saludó educadamente, incitándolos a aceptar reflexivamente su tarjeta de presentación. Al ver su tarjeta de presentación y su placa de abogado, mi suegra enderezó su postura al darse cuenta de que era un abogado legítimo. Marcus y Rita también se enderezaron, mostrando expresiones tensas. Después, Russell y yo nos sentamos en el sofá frente a mis suegros para comenzar la conversación.
Russell manejó expertamente la grabadora de voz y comenzó la discusión. ¿Puedo ver el testamento que han traído?, preguntó Russell en un tono compuesto, quizás sintiéndose algo intimidado por su pregunta. La mano de mi suegra tembló ligeramente mientras entregaba el testamento. Probablemente estaba preocupada por no poder asegurar la herencia sin alguien como un abogado que la respaldara. Es difícil maniobrar las palabras astutamente contra un abogado experimentado. Ella parecía preocupada de que los procedimientos pudieran volverse desfavorables para ellos. Russell leyó calmadamente el testamento. Después de terminar, me miró y asintió ligeramente. Gracias. Se lo devolveré ahora, dijo, devolviendo el testamento a mi suegra con una sonrisa educada. Su reacción solo aumentó su ansiedad aún más. ¿Es realmente el testamento de Bradley? Sí, de hecho, parece ser el testamento de Bradley, confirmó Russell. Con esto, la casa se convierte en nuestra, de repente comenzó a afirmar con confianza. Sin embargo, Russell atenuó sus expectativas al añadir que ese testamento era una versión antigua. ¿Qué quieres decir?, exclamó mi suegra sorprendida. Parece que no captaste eso. De hecho, el testamento presentado es el de Bradley, pero la fecha es antigua. El testamento que se reconoce oficialmente como válido es este, más reciente, aclaró Russell. Luego sacó un testamento más reciente de su bolso. Este testamento era más reciente que el que tenía mi suegra y decía: dejo todos mis bienes a Hazel. El testamento anterior que escribí para mi madre queda revocado y este documento será mi testamento oficial. ¿De qué estás hablando?, exclamó Rita, arrebatando el testamento de Russell para verificarlo ella misma. Tenía una fecha más reciente, un sello e incluso una impresión dactilar, y estipulaba que un abogado había sido oficialmente comisionado, dejando claro cuál testamento era válido. Los rostros de Rita y Marcus palidecieron al darse cuenta de la situación y mi suegra solo pudo temblar los labios. ¿Cuál es el efecto de este testamento? Desafortunadamente, es solo un pedazo de papel sin valor que puede ser. En ese momento, Marcus confrontó furiosamente a su madre a pesar de la presencia del abogado. Rápidamente la presionó acusándola. Tú dijiste que toda la herencia sería tuya. Las palabras de Marcus eran tan feroces que casi parecía que estaba a punto de volverse físicamente agresivo. Rita intentó intervenir, pero la fuerza de Marcus la abrumó. Sus intentos de calmarlo y él continuó gritando abusivamente a su propia madre. Mi suegra se acurrucó bajo la voz enfadada de Marcus. La escena era verdaderamente caótica. Al ver esto, le grité severamente a Marcus y hablé con una voz calmada. Por favor, dejen de causar disturbios en la casa de otra persona. Es realmente problemático. ¿Qué dijiste?, replicó Marcus. Si causan más problemas aquí, Russell confirmará todo y, si es necesario, consideraremos tomar acciones legales. La mención del nombre de Russell pareció traer a Marcus de vuelta a la realidad. Estaba enfrentando a un abogado. No importaba cuánto resistiera Marcus, que no estaba bien versado en leyes, era inútil y nerviosamente se sentó de nuevo en el sofá. Por cierto, ¿Bradley realmente escribió este testamento él mismo?, pregunté a mi suegra en la ahora silenciosa habitación. Sí, él lo escribió por mí mientras estaba en el hospital, dijo, sin poder ocultar su irritación. ¿Realmente Bradley estaba contento de escribirlo?, profundicé. Su irritación era evidente mientras comenzaba a sentir. Ya es suficiente, respondió ella. ¿Qué intentas preguntar?, intervino Rita bruscamente y mi suegra asintió en acuerdo. Vi a Russell a mis ojos y le di una señal. Recibiendo mi señal, Russell ajustó sus gafas y asintió afirmativamente hacia mí. Esta era su manera de dar luz verde y estaba a punto de revelar un hecho significativo a mis suegros. Esa es una historia interesante, pero parece un poco extraña. De hecho, las cámaras de vigilancia del hospital te grabaron forzando a Bradley a escribir el testamento.
Mientras hablaba, saqué mi laptop de mi bolso e inserté una unidad USB proporcionada por el hospital en el puerto de la computadora. Bradley le había confiado a Russell que estaba siendo coaccionado para escribir el testamento. Informamos al hospital de este hecho y fueron cooperativos proporcionando las grabaciones de vigilancia. Rápidamente descargué los datos y mostré el video en la pantalla. Si muriera si la herencia no se concreta, se podía oír a mi suegra decir en tono amenazante mientras coaccionaba a Bradley para escribir el testamento. Las imágenes mostraban claramente cómo la presionaba para que lo firmara con Marcus y Rita también presentes e involucrados. Si no quieres que le pase algo malo a tu esposa, simplemente escribe el testamento tranquilamente, se podía oírlos instando a Bradley en el video. Hey Bradley, solo firma esto y no le pasará nada. Así que no te preocupes. Este video fue tomado 3 días antes de que Bradley saliera del hospital. Mis suegros estaban cuestionando a Bradley sobre la progresión de su cáncer para asegurar la herencia. No, no es así. Solo fue una broma que salió muy lejos. Realmente vi un drama antes de ir al hospital donde el villano se veía tan genial. Simplemente lo imité sin pensar. No lo hice en serio. Por favor, perdónenos. A medida que la situación se volvía en su contra, comenzaron apresuradamente a inventar excusas. Sus palabras solo aumentaron mi enojo y suspiré ante su despectiva actitud. Si hubieran admitido honestamente, habría sido una cosa, pero intentar esconderlo claramente muestra intención. Russell, ¿podemos presentar cargos por extorsión basados en esto? Absolutamente, las declaraciones proporcionan evidencia suficiente, sonrió ampliamente mientras recogía la grabadora de voz. Marcus y Rita, al darse cuenta de que habían olvidado la grabadora de voz, mostraron asombro. Eso significa incluir compensación para la víctima. Presentaremos una demanda por daños contra todos ustedes. Esto no puede ser verdad. Espera un minuto, Hazel. Solo fue mamá quien lo hizo firmar. Solo estábamos observando. No les forzamos a firmar nada. Por favor, detente, Rita trató desesperadamente de distanciarse de la responsabilidad. Esto llevó a una desagradable discusión entre mi suegra, Marcus y Rita. Ustedes dos fueron quienes ofrecieron ayudar a redactar el testamento, ¿no fue así? Dijiste que te encargarías de ello. No, mamá, solo estábamos observando. Fueron ustedes quienes apresuraron a Bradley a escribirlo rápidamente. Eso fue porque la cita médica de Bradley se acercaba. No se trataba de apresurar el testamento, simplemente no había mucho tiempo y pensamos que debería hacerse antes de que llegara Hazel. Parece que estaban adelantando su plan mientras yo no estaba alrededor. Rita continuó proporcionando más testimonios, pero en el calor de la discusión, parecía no ser consciente de la importancia de sus propias declaraciones. La pelea era tan intensa que me dio ganas de taparme los oídos. Mientras tanto, los niños que habían estado jugando detrás de las escenas parecían notar la conmoción y se reunieron a nuestro alrededor todos de una vez. Entre ellos había un niño de apenas 2 años. La ansiedad en los ojos de los niños era evidente. Los niños no tenían la culpa, lo entendía bien. Por lo tanto, rápidamente llamé a mi sobrino mayor, un estudiante de 5º grado, y guié a los niños a otra habitación para que no tuvieran que presenciar la desagradable pelea entre los adultos. Él no podía comprender lo que estaba pasando, pero llevó a su hermano y hermana a la habitación como se les indicó. Una vez que los niños se fueron, calmadamente critiqué a los 3 adultos. ¿No les parece vergonzoso? ¿Qué clase de padres son? ¿De qué están hablando? Denegando sus propias responsabilidades y culpándose unos a otros delante de los niños. ¿No les parece patético? Solo están tratando de escapar de la responsabilidad. Al oír mis palabras, Rita recordó repentinamente a los niños que se habían ido y mostró una actitud arrepentida delante de mí. Realmente lo siento. Reconozco todo, no solo las amenazas. Por favor, perdónenos.
Marcus y su madre también se disculparon rápidamente. Al lado de Rita, tratando de ganar algo de perdón, dijeron: necesitamos apoyar a nuestros hijos, así que por favor, ayúdanos con la parte financiera. Yo tampoco sé cómo manejaré las cosas de ahora en adelante si nos cobran por los daños. Por favor, pasen por alto esto. Si hay algún pecado, lo expiaré. Rogaban perdón mientras lloraban, pero su actitud solo aumentó aún más mi enojo. Al final, todo lo que piensan es en ustedes mismos y en el dinero. No siento ningún remordimiento real de su parte. Esa no es la intención. Es solo que estamos financieramente apretados y queríamos que entendieran nuestra situación. ¿Se dan cuenta de que decir cosas así solo suena a que están poniendo excusas? Marcus, caído en silencio involuntariamente, su madre y Rita probablemente sintieron lo mismo. Sin darles la oportunidad de disculparse, lancé palabras aún más duras. No tengo intención de perdonarlos. Si realmente les importan sus hijos, deberían estar buscando aumentar su trabajo para pagar sus deudas. ¿No es todo lo que pasó resultado de lo que les hicieron a Bradley? Es toda su culpa. ¿Por qué debería perdonarlos? Es irrazonable. Quedaron sin palabras, sin espacio para argumentar. Si lo entienden, por favor, dejen esta casa. Es importante para mí y no tengo intención de vivir con ustedes, dije. Hazel, por favor, perdónenos. Nos equivocamos. Hazel, por favor, ayúdanos. Suplicaron perdón mientras lloraban, pero fríamente los rechacé. Si dicen una palabra más, llamaré a la policía. Finalmente, temiendo la amenaza de la policía, mostraron signos de pánico, rápidamente reunieron a sus hijos y pertenencias, y se fueron de la casa. Russell y yo observamos su partida con una mirada fría y cerramos la puerta inmediatamente después de que se fueron, suspirando aliviados al resolver finalmente el asunto. Después, le pedí a Russell que iniciara prontamente el proceso para reclamar daños. Él ya había preparado todo y el proceso de reclamación procedió sin problemas. Los tres fueron acusados de 30,000 pesos en daños por coaccionar a Bradley a firmar el testamento. Incapaces de pagar la gran suma, propusieron un acuerdo, pero no hice concesiones. Insistí en el pago completo porque me negué a negociar. Sus vidas cambiaron significativamente. Mi suegra tuvo que cuidar sola a 6 niños de la mañana a la noche, y Marcus y Rita fueron forzados a una vida de trabajo continuo. Vendieron su casa y se mudaron a un apartamento pequeño, todos los 9, mientras continúan pagando los daños. No hay perspectiva de que sus vidas se vuelvan más fáciles pronto. Continuarán viviendo en circunstancias difíciles al menos hasta que el niño más joven sea adulto. Así, corté exitosamente todos los lazos con ellos. Después de ordenar nuestras pertenencias, todavía vivo en la misma casa. Mientras continúo con mi trabajo diario, amigos del trabajo visitan ocasionalmente, así que casi nunca me siento sola. Cada día, me paro frente al retrato de Bradley y continúo hablándole sobre eventos diarios. Esta es la última promesa que te hice. Incluso si me enfermo y me llevan al hospital, mi ritual diario de hablar contigo nunca cesará. Ese día, cuando Bradley se acercaba al final de su vida, compartió un último deseo conmigo, que hablara con él diariamente. Amo tu voz y nuestras conversaciones más que cualquier cosa, así que espero que sigas hablándome cada día para que tu voz pueda alcanzarme incluso en el cielo. Después de que él falleciera, solemnemente juré mantener la promesa que le hice hasta el día en que partiera para unirme a él. Mantendré nuestro vínculo nunca faltando un